Harry McGonagall. Fanfic de Harry Potter de B-Tom. Capítulo 2. ¿Listos o no, Hogwarts? Allá vamos. Al subir al tren, se dieron cuenta de que la mayoría de los compartimentos ya estaban llenos. A través de las ventanas de las puertas, vieron a unos gemelos pelirrojos mirando lo que parecía ser una tarántula que su amigo de piel oscura sostenía en una caja. Vieron un compartimento que parecía estar lleno de alumnos de primer año, entre ellos un chico de cabello castaño que sostenía un sapo. Habrían entrado, pero solo había espacio para una persona. «Puedes entrar si quieres, Harry», dijo Hermione con tristeza. «Seguro que yo encontraré un lugar donde sentarme». Harry siguió caminando con ella. «Hermione, dije que nos sentaríamos juntos, y eso es lo que haremos. No miento a mis amigos». Luego le sonrió. «Además, tenemos que planear algo para CADE». «Este compartimento parece estar vacío», dijo la chica de pelo revuelto con una sonrisa. «¡Qué bien! Parece que es el último». Sin dudarlo, Harry abrió la puerta y dejó que Hermione entrara primero. Dejaron sus cosas en los estantes de arriba y se sentaron juntos. «Estaba pensando», sugirió Hermione, «que sería mejor esperar una semana antes de empezar a hablar sobre los derechos de los elfos domésticos. Así podríamos conocer un poco a la gente antes de convencerlos de que estamos locos», dijo él riéndose. «Claro. El primer sábado después de que empiecen las clases, pondremos los volantes en nuestra sala común para empezar con nuestros compañeros de casa». Él se encogió de hombros. «No lo sé. Me gustaría pensar que soy lo suficientemente valiente para Gryffindor, lo suficientemente inteligente para Ravenclaw, lo suficientemente leal para Hufflepuff y lo suficientemente astuto para Slytherin. Pero no quiero estar en esa casa». «Pero se supone que Slytherin es para gente ambiciosa, no astuta. Es gente que pisotearía a cualquiera para subir en la escala del éxito. Según la tía Minnie, no todos son oscuros, pero es la casa preferida de los magos oscuros. Incluso los que no son oscuros anteponen sus ambiciones a todo lo demás. Simplemente no tienen la ambición de volverse oscuros. La tía Minnie también me advirtió que el director de Slytherin favorece injustamente a los de su casa, así que hay que tener cuidado con él. Es el maestro de pociones aquí. Se llama Snape». «¿No te refieres al profesor Snape?». Harry susurró: «No se lo digas a nadie, pero mi tía dice que él no enseña nada, así que no debería llamarse profesor. Lleva años intentando que lo despidan, llevando al director pruebas de que es un profesor horrible, pero Dumbledore no la escucha». Hermione se quedó sorprendida. Pero ella es la subdirectora. Tiene que hacerle caso». «Al parecer, no. Solo asegúrate de no molestar a Snape». «Eso es lo que dicen mis hermanos», dijo una voz desde la puerta. Se volvieron y vieron a otro pelirrojo que parecía de su edad. «Me refiero a Snape. Según Fred y George, te castiga por no llevar la túnica de Slytherin, sin importar a qué casa pertenezcas. Por cierto, soy Ron Weasley». «Harry McGonagall», dijo él, y le estrechó la mano a Ron. «Hermione Granger», dijo ella, estrechándole también la mano a Ron. «¿Les importa si me siento aquí? No hay sitio en ningún otro sitio». «No pasa nada», dijo Harry, y Ron se sentó frente a ellos. «Por cierto, este es Scabbers», dijo, señalando la rata que llevaba en una jaula. «Esta es Hedwig», dijo Harry, señalando a la lechuza blanca que estaba en una jaula en el asiento junto a Ron.
¿Son amigos o es que no tenían otro sitio donde sentarse? Somos amigos, dijo Harry, haciendo sonreír a Hermione. Nos conocimos en una orientación para moguls. Entonces, ¿los dos son mogul de nacimiento?, preguntó Ron con indiferencia. Hermione asintió mientras Harry hablaba. Técnicamente, mi papá es un skib y mi mamá es mogul. Soy originario de Londres, pero me mudé a Estados Unidos cuando era muy pequeño. Mi hermana pequeña también es bruja. Vendrá aquí dentro de unos años. Yo también tengo una hermana pequeña. Me parece que es un viaje muy largo para ir al colegio, incluso siendo de aquí, comentó Ron. Mi tía es una de las profesoras aquí. Le haría daño que no viéramos aquí. Ron abrió mucho los ojos. ¿McGonagall? ¿Es tu tía? Técnicamente es mi tía abuela, pero sí. Vaya. Ron se volvió hacia Hermione. Bueno, los nacidos de moguls no tienen más problemas para aprender magia que los demás. De todos modos, nadie puede hacer magia antes de llegar a Hogwarts. En realidad, dijo Harry con una sonrisa, en Estados Unidos es diferente. No hay restricción de edad, solo secreto. Puedes hacer toda la magia que quieras, siempre y cuando no sea delante de moguls que no saben nada de nosotros. Ron abrió mucho los ojos. ¡Qué guay! Harry lleva yendo a la escuela de magia desde los 5 años y probablemente ya se sabe todos los hechizos de primer año. Este año vamos a estudiar mucho juntos. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Ron se sonrojó y bajó la vista. No quería pasar todo el tiempo en Hogwarts estudiando. Esperaba que Fred y George lo dejaran participar en sus travesuras. Probablemente estaré demasiado ocupado. No hay problema, dijo Harry amablemente. Harry, dijo Hermione, ¿por qué no practicamos magia ahora? Seguro que al ministerio no le importa si lo hacemos en el tren. Harry sonrió mientras Ron palidecía. Claro. Yo voy primero, murmuró Harry, haciendo que su varita saliera disparada de su funda invisible en la muñeca y cayera en su mano derecha. ¡Guau! Exclamó Ron con los ojos muy abiertos. ¿Lo has conjurado de la nada? Claro que no, tonto, explicó Hermione en tono condescendiente. Le regalaron una funda invisible para la varita el mes pasado por su cumpleaños. No mencionó deliberadamente la otra, ya que supuso que su amigo querría que fuera un secreto. Aún así es genial, dijo Ron. Gracias. Harry apuntó entonces con su varita a la jaula de Scabbers y dijo, Wingardium Leviosa, haciendo que la jaula se elevara mientras la rata, aparentemente asustada por las alturas, comenzaba a correr frenéticamente por la jaula chillando. Bájala, dijo Ron, presa del pánico. ¿No ves que está asustada? Lo siento, dijo Harry mientras bajaba la jaula. Hermione sacó su varita, junto con una caja de cerillas. He leído sobre este hechizo en Guía para Principiantes de la Transfiguración. Uno de los primeros hechizos es convertir una cerilla en una aguja. A continuación, sacó una cerilla y la colocó en el asiento. Tras su primer intento, la cerilla quedó plateada y puntiaguda, pero era evidente que seguía siendo una cerilla. Bajó la cabeza avergonzada. Harry, que había aprendido este hechizo el año anterior, dijo, Hermione, creo que no has movido bien la varita. Déjame enseñarte. A continuación, le mostró el movimiento con su varita y ella lo intentó de nuevo. Esta vez se convirtió en una aguja.
Hermione le sonrió alegremente, luchando contra el impulso de abrazarlo. Gracias, Harry. No ha sido nada. Es que aún no habías visto cómo se hace. Es difícil describir los movimientos de la varita en un libro. Deberían hacer un video. Eso sería muy útil. ¿Un qué? Preguntó Ron. Un aparato móvil que muestra imágenes en movimiento, dijo Harry. Es como una fotografía mágica. Ah. Ron se puso morado al darse cuenta de que todos lo miraban expectantes. Buscó en su mente algún hechizo que pudiera demostrar, pero solo se le ocurrió uno. Mi hermano George me enseñó uno que se supone que vuelve amarillo a Scabbers. Entonces sacó su vieja varita. Sol, margaritas, mantequilla derretida. Vuelve amarillo a esta estúpida rata gorda. Agitó la varita, pero no pasó nada. Scabbers siguió gris. ¿Estás seguro de que es un hechizo de verdad? Preguntó Hermione. No es muy bueno, ¿verdad? Ron murmuró, debe de ser una de sus bromas estúpidas. En ese momento, el carrito de aperitivos llegó a su compartimento. ¿Quieren algo? Harry sonrió. Claro. Yo tomaré 3 ranas de chocolate y chicles Troubles Fast Blowing Gum. ¿Quieres algo, Hermione? Ella sonrió. Mis padres no lo aprueban, pero me gustaría probar unas varitas de regaliz. ¿Y tú, Ron? Tengo sándwiches, murmuró con aire miserable. ¿Seguro que no quieres nada? Bueno, no me importarían unas cuantas ranas de chocolate y una caja de chispas de todos los sabores. Harry miró a Ron sorprendido. Si eso es lo que quieres, pero, en serio. Odio esas chispas. Nunca sabes lo que te va a tocar con esas cosas asquerosas. Una marrón puede saber a chocolate o a estiércol. Nunca entenderé por qué Borribad cree que la gente quiere chispas con sabor a vómito. ¡Qué asco! Dijo Hermione con cara de repugnancia. Al menos con los dulces mogul sabes lo que te vas a encontrar. Está bien, en vez de las grajeas compraré chicles, dijo Ron. Después de pagar, Harry cerró la ventana y dijo, conocí a un mago en una de mis clases de Estados Unidos que tenía una rana de chocolate que saltaba por la ventana. Desde entonces, tengo paranoia con eso. Después de comerse los dulces, Harry y Ron miraron sus tarjetas de ranas de chocolate. Harry sacó una de Dumbledore y leyó la información en voz alta. Antes de que pudiera mirar las demás, llamaron a la puerta. Un niño de cara redonda estaba allí de pie. Parecía a punto de llorar. Harry abrió la puerta con magia y el niño entró. ¿No han visto un sapo por aquí? ¿Se te ha escapado tu mascota? Preguntó Harry. El chico asintió con la cabeza. ¿Cómo se llama? Trevor, respondió el chico. Harry apuntó con su varita hacia la puerta. Accio, Trevor. Los 3 niños que estaban en el compartimento con él observaron con asombro cómo el sapo volaba directamente hacia la mano de Harry. Deberías comprarle una jaula. Sí. Muchas gracias. Por cierto, yo soy Neville, Neville Longbottom. Harry le estrechó la mano a Neville y recordó parte de la historia de la guerra contra Voldemort. ¿Eres pariente de Frank y Alice Longbottom? Neville bajó la mirada y movió los pies incómodo. Sí. Son mis papás. Harry se dio cuenta de que Neville se sentía incómodo con el tema.
Son héroes famosos incluso en Estados Unidos por desafiar a Voldemort. Todos hicieron una mueca de dolor. Lo siento. En Estados Unidos no le tenemos miedo a los nombres. Eso sí, si apareciera, me daría mucho miedo, pero lo único aterrador de ese nombre es intentar pronunciarlo. Mucha gente lo escribió con I en lugar de E en el examen de historia del colegio. ¿Lo aprendiste en el colegio? Harry lleva desde los 5 años en un colegio mágico estadounidense, explicó Hermione con orgullo. ¿Por qué no te sientas aquí y te lo cuento?, dijo Harry, contento de haber cambiado de tema. Desde luego, no quería ser él quien les contara a todos su situación, sobre todo porque Neville no quería hablar de ello. Neville todavía parecía un poco nervioso por si Harry hablaba de sus padres, y se sintió visiblemente aliviado cuando apenas los mencionó mientras describía las batallas importantes que había aprendido en la escuela. Fue durante esta conversación cuando Ron preguntó, ¿te has enterado de lo de Gringotts? Sí, respondió Neville nervioso. El profeta de diario dijo que un mago oscuro irrumpió en una cámara acorazada que ya había sido vaciada. Fue el día después de mi cumpleaños. Neville y Ron continuaron explicando todo lo que decía el periódico sobre el robo y cómo los duendes insistían en que no habían robado nada, mientras Harry y Hermione escuchaban atentamente. Hermione dijo, pero si la cámara acorazada no hubiera sido vaciada antes, habrían robado algo. Exacto, dijo Harry, los duendes están tratando de hacer creer que sus medidas de seguridad impidieron el robo, pero no fue así. Esperemos que encuentren una forma de evitar que vuelva a suceder. No me gustaría pensar que alguien pudiera robar mi caja fuerte. Al poco tiempo, el tren llegó a Hogsmeade y se les dijo a los estudiantes que dejaran su equipaje y bajaran. No pasó mucho tiempo después de que bajaron del tren cuando Harry y Hermione oyeron una voz familiar que decía, primeros años, y encontraron a Hagrid. Sabían por la orientación que Hagrid llevaba a los estudiantes de primer año al castillo en botes. Harry y Hermione compartieron un bote con Ron y Neville. Todos los estudiantes, incluido Harry, se quedaron boquiabiertos al ver el castillo por primera vez. Una vez llegaron a su destino, subieron unos escalones de piedra y se agolparon alrededor de la enorme puerta de roble. ¿Estáis todos?, preguntó Hagrid antes de levantar su gigantesco puño y llamar 3 veces a la puerta del castillo. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba una bruja alta, de cabello negro y túnica verde esmeralda. Tenía el rostro muy severo. Harry sonrió ampliamente y dijo, «Hola, tía Minnie», lo que provocó algunas risitas entre los demás estudiantes, mientras las orejas de la profesora se ponían rosadas. Ella miró al niño rubio con expresión irritada, aunque Harry pudo ver un leve atisbo de sonrisa en su rostro. «Harry, ¿qué te dije esta mañana?» «Lo siento, profesora McGonagall», dijo con expresión seria, a pesar de que tenía muchas ganas de reírse. «No pasa nada, señor McGonagall. Pero que no vuelva a ocurrir». Luego miró a los demás estudiantes. «Si me siguen, los llevaré al gran comedor, donde tendrá lugar la selección». Mientras caminaban, oyó a algunos alumnos susurrar, «Tía Minnie», entre risitas. Un chico de pelo rubio muy claro, el de Harry era de un rubio sucio, se acercó a Harry con 2 matones a cada lado. «Así que tú eres el sobrino de McGonagall. Creo que te llama Harry. Es muy importante tener buenos contactos en la escuela. El director de la casa Slytherin es mi padrino. Me llamo Malfoy, Draco Malfoy». «¿En serio?», dijo Harry, tratando de imaginar qué tipo de padres tendrían a ese malvado idiota como padrino de su hijo, y qué tipo de niño estaría orgulloso de ello.
Por alguna razón, ese niño le recordaba al hombre que su padre había fotografiado maltratando a un elfo doméstico. ¿Snape es tu padrino? Sí. ¿Has oído hablar de él? Sí, respondió Harry con sencillez y expresión neutra, mientras Hermione escuchaba la conversación. Bien. Relacionarse con la gente adecuada, que tiene más contactos, puede ser beneficioso. Yo puedo ayudarte en eso. Mi familia, una de las más antiguas de sangre pura de Europa, tiene todos los contactos necesarios. Lo más importante que debes hacer es evitar relacionarte con la gente equivocada. Yo puedo ayudarte en eso. Draco le tendió la mano a Harry, esperando que se la estrechara. Harry miró a Draco con ira, preguntándose cómo se atrevía a presumir de la pureza de su sangre, algo sobre lo que no tenía ningún control. Creo que puedo distinguir a la gente inadecuada por mí mismo, gracias. Harry se dio la vuelta y se dirigió al principio de la fila, seguido de cerca por Hermione. Ron y Neville se habían quedado al final de la fila para evitar a Malfoy, ya que ambos habían oído hablar de él. En poco tiempo estaban esperando a ser seleccionados. La mayoría de los niños estaban nerviosos por cómo se haría, pero la tía Minnie le había contado lo que realmente pasaría y le había hecho prometer que no diría nada. Cuando vio lo nerviosa que estaba Hermione, le susurró: la tía Minnie me dijo que no le contara a nadie lo que iba a pasar, pero no es un examen por el que haya que ponerse nervioso. No tienes que saber nada para que te seleccionen, te lo prometo. Aunque fuera un examen, seguro que sacarías la mejor nota. Ella se sonrojó y susurró: gracias, pero no soy tan inteligente. Es solo que... ser inteligente no es nada de qué avergonzarse. Ya sabes que aquí hay toda una casa dedicada a ser inteligente. En ese momento, los acompañaron al gran comedor para la selección. Mientras entraban, Harry miró al techo, que mostraba estrellas. Hermione dijo: no es realmente el cielo. Solo está encantado para que lo parezca. Lo leí en Hogwarts, una historia, dijo Harry, sonriendo. Hermione se sonrojó. Es un libro estupendo, ¿verdad? Por supuesto, pero debo decir que no ha cambiado mucho en la última edición. Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué edición leíste la primera vez? La de 1980. La tía Minnie se la regaló a mis padres antes de mudarnos a Estados Unidos. Le pedí a mi papá que me la leyera cuando supe que era mágico. Minerva colocó un sombrero sobre un taburete de 3 patas. Después de que el sombrero cantara su canción, Abbot, Hannah, fue la primera persona a la que Minerva llamó para que se pusiera el sombrero seleccionador. Tras una breve pausa, el sombrero gritó: Hufflepuff. Los niños fueron llamados por orden alfabético hasta que finalmente dijeron: Granger, Hermione. La pequeña niña de pelo revuelto se acercó tímidamente al taburete y se puso el sombrero. Harry también observaba nervioso, esperando que él y su mejor amiga acabaran en la misma casa. Finalmente, el sombrero gritó: Ravenclaw, y ella se quitó el sombrero y se unió a la mesa que aplaudía con cara de preocupación. Harry se sorprendió un poco de que Neville Longbottom fuera a Gryffindor, a él le parecía más un Hufflepuff. Sin embargo, no le sorprendió que Draco Malfoy fuera asignado a Slytherin. Harry negó con la cabeza mientras Draco se pavoneaba con arrogancia hacia la mesa de Slytherin, como si fuera un honor ser asignado a la casa que valora la ambición por encima de la lealtad, la inteligencia y la valentía. McGonagall, Harry, llamó su tía mientras comenzaban los susurros en las mesas. Harry oyó a la gente decir: es pariente suyo,
apuesto a que es de Gryffindor y no se parece a ella, entre otras cosas similares, mientras se dirigía hacia el sombrero. Algunos de los alumnos de primer año que ya habían sido seleccionados dijeron, le he oído llamar la tía Minnie. Pudo ver que la profesora McGonagall también parecía frustrada por los susurros cuando se puso el sombrero. Veamos, dijo el sombrero seleccionador, ¿a quién tenemos aquí? Harry. Un momento, he oído claramente el nombre McGonagall. Muy astuto cambiarte el nombre, ¿eh? Por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, no se lo digas. Está bien, está bien. Nunca revelo lo que encuentro en la mente de las personas. De todos modos, veo que esto no ha sido idea tuya. No percibo ningún deseo real de demostrar tu valía, parece que no tienes problemas de autoestima. Veo que tienes mucho valor y que la lealtad que sientes por tu familia es admirable. Tampoco tienes mala cabeza, pero ¿dónde te coloco? Ravenclaw, por favor, le pidió Harry en silencio al sombrero. Es donde clasificaste a mi amiga Hermione. ¿Estás seguro? Podrías hacerlo bien en Gryffindor, ya lo sabes. Harry sonrió. Lo sé, y estoy seguro de que es donde quiere que esté la tía Minnie, pero prefiero estar con mi mejor amiga. Muy bien, dijo el sombrero. Luego gritó, Ravenclaw. Harry se quitó feliz el sombrero y vio la mirada ligeramente decepcionada de su tía. Mientras caminaba hacia su mesa, vio que la mayoría de los estudiantes que no estaban en su casa miraban al siguiente niño que se acercaba al sombrero. Se sentó junto a una Hermione eufórica, que le dijo, estaba muy preocupada de que no fuéramos a estar en la misma casa después de que me clasificaran aquí. Espero que no estés decepcionado. Espero que tu tía tampoco lo esté. Hablaba un poco rápido, y a Harry le pareció divertido. Está bien. Por mucho que quiera a mi tía, creo que es mejor que no sea mi jefa de casa. La gente siempre diría que me favorece si consigo algo, y si me meto en problemas y alguien piensa que no me han castigado lo suficiente, dirían lo mismo. Además, el hecho de que esté en Ravenclaw no significa que no pueda hablar con ella. Mientras hablaban, se clasificó al resto de alumnos de primer año. Se sorprendieron al ver a unas gemelas, Padma y Parvati Patil, separadas en Ravenclaw y Gryffindor, respectivamente. Ya ves, dijo Harry cuando eso sucedió. No van a dejar de ser hermanas gemelas solo porque estén en casas diferentes, ¿no? Hermione le indicó a Padma que se acercara y se sentara con ellos. Hola, Padma Patil, dijo. Soy Hermione Granger y él es Harry McGonagall. Hola. Encantada de conocerte, dijo la chica. Harry dijo, encantado de conocerte. Supongo que tú eres la gemela inteligente, ¿no? La chica se sonrojó y, por alguna razón, Hermione pareció ligeramente molesta. Supongo que sí. Ella está más interesada en cosas como la moda que en sus estudios, pero es muy inteligente. Es más popular. ¿De verdad eres pariente del jefe de la casa Gryffindor? Después de que Harry asintió con la cabeza, volvieron a centrar su atención en la selección. Cuando Ron Weasley fue asignado a Gryffindor y Blaise Savany a Slytherin, Albus Dumbledore se puso de pie y dijo unas palabras, Nitwit, Bluebeard, Advent, Twig, y comenzó el banquete. Harry conoció a algunos de los otros Ravenclaws, incluido otro chico de primer año llamado Terry Wood, mientras comían la magnífica cena que habían preparado los elfos domésticos. Harry pensó en hablar con su tía cuando terminara de comer, pero no estaba seguro de si era apropiado o no. No quería avergonzarla delante de sus colegas.
Pensó que buscaría su oficina al día siguiente. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, se sobresaltó al ver entrar a la Dama Gris, el fantasma residente de Ravenclaw. No era muy habladora, pero parecía muy inteligente y amable con Harry mientras daba la bienvenida a los nuevos alumnos. Cuando Harry terminó de comer, levantó la vista hacia la mesa principal y vio a su tía hablando animadamente con un hombre extremadamente bajito. Se volvió hacia la estudiante mayor más cercana, una chica guapa con el pelo largo y rizado que llevaba una insignia de prefecta. «Disculpa», dijo, llamando su atención. «Sí, Harry McGonagall, ¿verdad?» Harry sonrió. «Sí. Me preguntaba quién es ese hombre bajito con el que está hablando la profesora McGonagall». «Es el profesor Flitwick, el profesor de encantamientos y nuestro jefe de casa». «¿Eres pariente de la profesora McGonagall?» «Sí, es mi tía abuela». Penélope sonrió. «Entonces probablemente esté hablando con él sobre ti». «Por cierto, soy Penelope Clearwater, pero casi todo el mundo me llama Penny. Soy la prefecta que os llevará a todos al dormitorio después del banquete». «Encantada de conocerte, Penny». En ese momento, Harry sintió un dolor punzante en la frente. Inmediatamente se llevó la mano derecha al lugar donde le dolía. Se dio cuenta de que un hombre que no podía ser otro que el profesor Snape, por su aspecto, acababa de fijarse en él. A su lado había otro hombre con un turbante extraño que miraba en otra dirección. Un momento después sintió un ataque legilimens e inmediatamente expulsó al imbécil grasiento de su mente con todas las fuerzas que pudo reunir. El profesor de pociones, tomado completamente por sorpresa, cayó de espaldas al suelo, llamando la atención de la tía Minnie. Ella miró de Snape a su sobrino y articuló con los labios, oclumancia, a lo que él asintió con la cabeza. Vio cómo su expresión cambiaba de preocupación a furia al volverse hacia el profesor, al que estaba ayudando a levantarse el hombre del turbante. «¿Qué pasa?», preguntaron Hermione, Penny y Padma a la vez con expresión preocupada. «Snape», dijo Harry apretando los dientes. «Ha intentado leerme la mente. Tía Min, quiero decir, la profesora McGonagall me advirtió que lo haría». «Desde luego, no ha perdido el tiempo», Hermione asintió con la cabeza, mientras los demás lo miraban sin comprender. Penny frunció el ceño, como si estuviera pensando en algo. Finalmente, dijo, «¿Legilimencia?». A muchos les divirtió cómo Harry había hecho que Snape se cayera de la silla. Pronto vieron a Dumbledore acompañando a Minerva y Severus, muy enojados, a una pequeña habitación conectada al salón. Durante medio segundo, se oyeron gritos procedentes de la habitación hasta que alguien aparentemente lanzó un hechizo silenciador. Harry se rió. «Casi siento lástima por Snape». «Eso debería ser ilegal», dijo Penélope. «Es una invasión de la privacidad». Aún, la profesora McGonagall se ha quejado varias veces a Dumbledore, pero él no hace nada al respecto. Por eso insistió en que mi hermana pequeña y yo aprendiéramos oclumancia antes de venir aquí. Unos minutos más tarde, Harry se echó a reír cuando Snape salió de la sala con una marca roja en la mejilla, prueba de que la tía Minnie le había dado una bofetada. Ambos parecían furiosos y Dumbledore, que fue el último en salir, parecía bastante agotado. Se acercó al estrado con aire cansado. Rápidamente dio algunas instrucciones para el comienzo del curso, entre ellas que evitaran el pasillo del tercer piso, y ahora, a dormir. «Vamos, todos». «Bueno, todos los de primer año, síganme a su hogar lejos de casa durante los próximos 7 años, la Torre Ravenclaw».
Era evidente que se sentía muy orgullosa de la torre mientras los conducía hacia el lado oeste del castillo, subiendo varios tramos de escaleras. ¿Por qué se mueven las escaleras?, preguntó Harry. Magia, respondió Penny como si fuera lo más obvio del mundo. Ya sé que es magia, pero ¿qué sentido tiene que las escaleras se muevan aleatoriamente? No es muy útil y puedes llegar tarde a clase o incluso perderte. Entendería que fuera al revés, que te pararas al borde de la escalera y dijeras a dónde quieres ir, pero esto es una tontería. Penélope, junto con todos los demás, se quedaron allí unos instantes pensando en lo que había dicho. Finalmente, la señorita Clearwater dijo: «Tienes razón, Harry. Es una tontería, pero así son las cosas». Hermione le susurró al oído a Harry: «Quizá encontremos la manera de cambiarlo mientras estemos aquí», lo que le hizo sonreír. Eso nos pondrá en la última edición de Hogwarts, una historia. Hermione se rió con él ante esa idea, pero él se dio cuenta de que a ella le encantaría aparecer en ese libro. Finalmente llegaron a su destino. Se encontraron frente a un retrato a tamaño real de un hombre con el pelo blanco muy revuelto y un bigote espeso, que llevaba gafas y una túnica azul de mago. Les sonrió. «Hola a todos. Me llamo Al. ¿Cuál es la contraseña?» «Relatividad», respondió Penélope. Cuando se abrió la puerta, susurró a los estudiantes: «Sea lo que sea que signifique». Harry miró a su alrededor y vio una gran sala común decorada con los colores de Ravenclaw. La alfombra era de color bronce y las paredes estaban pintadas de azul claro. Las sillas y los sofás acolchados eran azules, mientras que las mesas eran de madera. Había retratos de varios genios sentados en escritorios leyendo. En el tablón de anuncios había varios anuncios, entre ellos uno sobre las pruebas para el equipo de Quidditch, abiertas a los alumnos de segundo año en adelante. Les mostraron 2 escaleras al otro extremo de la sala que bajaban. La de la derecha conducía al dormitorio de los chicos y la de la izquierda al de las chicas. Antes de bajar a su dormitorio, Harry le dio las gracias a Penny y le deseó buenas noches a Hermione. Encontró unas puertas a su derecha con diferentes números que indicaban los cursos. Harry vio que la primera puerta era la de los alumnos de séptimo curso y bajaron por allí. Frente a los dormitorios de cuarto curso había un baño bastante grande. Cuando finalmente llegó a su dormitorio, abrió la puerta y se encontró con una habitación con 4 grandes camas con dosel que tenían cortinas y mantas azules. Rápidamente identificó su baúl, era el único con varios compartimentos, junto a una de las camas, y sacó un pijama. Después de cambiarse, sacó un libro avanzado de pociones para repasar. Tenía la sensación de que Snape le iba a hacer pasar un mal rato en clase. No sabía cuándo sería, ya que los horarios se repartirían a la mañana siguiente, pero sí sabía que quería estar preparado. Mientras leía, sus compañeros de dormitorio, Charlie Booth, Michael Corner y Anthony Goldstan, aparecieron y se prepararon para acostarse. «¿Ya estás estudiando?», preguntó Harry. «Sé que somos Ravenclaws, pero aún no tenemos tarea. Creo que Snape va a intentar algo en la clase de pociones y quiero estar preparado. Aún, la profesora McGonagall me advirtió sobre él y ya está enojado conmigo». «Entonces, ¿ella es tu tía?», preguntó Mago. «Técnicamente es la tía de mi papá, pero sí». «¿Por qué está enojado contigo Snape?», preguntó Anthony. «Intentó leer mi mente durante el banquete y lo tiré de la silla». «¿Snape es ese tipo?», preguntó Mago. «¿Cómo pasó eso?». Después de que Harry les explicó cómo se leía la mente y cómo defenderse, los demás quedaron impresionados.
«¡Wow!», exclamó Harry. Mi tía no quería que ese idiota husmeara en mi mente, así que insistió en que lo aprendiera antes de venir aquí, suspiró. Pero será mejor que siga practicando. No creo que se dé por vencido tan fácilmente. Después de que sus compañeros de cuarto se fueran a dormir, Harry sacó su espejo de 2 caras de su baúl y se coló en la sala común. Brianne. 30 segundos después, apareció su rostro sonriente. Hola, Harry. Hemos viajado por el Flow Internacional, así que ya estamos en casa. Mañana empiezan las clases. ¿Qué tal el viaje en tren? ¿En qué casa te han asignado? ¿Ya has besado a Hermione? Harry se sonrojó, pero siseó, no voy a besar a Hermione, y si vuelves a decir eso, te cuelgo. Está bien, dijo ella con una sonrisa burlona. La negación es la primera etapa. ¿Entraste en Gryffindor? En realidad, estoy en Slytherin. ¿Qué? Su hermana se quedó aterrada. ¿Cómo? Solo tuve que mentirle a mi hermana. Tú. Vamos, ¿en qué casa estás? Ravenclaw. ¿Hermione también está ahí? Sí. Snape ya ha intentado leerme la mente durante la cena. Ella se mostró preocupada. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Él le contó que Snape se había caído de la silla y que la tía Minnie le había dado una bofetada. Ella se estaba partiendo de risa cuando la llamaron para cenar. ¿La cena? Preguntó Harry, confundido por un momento. Ah, sí, la diferencia horaria. Claro. Sí, hermano mayor. Pensaba que se suponía que eras un Ravenclaw inteligente. Tengo que irme. Nos vemos. Hasta luego. Saluda a todos de mi parte. A la mañana siguiente se encontró con Hermione en la sala común hablando con unas cuantas chicas. Padma estaba allí, junto con las otras chicas de su curso, Mandy Brocklehurst y Lisa Toppen. Una linda chica asiática de segundo curso llamada Cho-chan les estaba contando qué podían esperar de su primer año. Hermione y Harry se sentaron con Padma y Anthony a desayunar. Después de que Flitwick les entregó sus horarios, Harry los miró con horror. Hermione, al ver su reacción, revisó su horario. ¡Ay, Dios mío! Tenemos 2 horas de pociones con los Hufflepuffs justo después del desayuno. A partir de ese momento, la comida se convirtió en un evento solemne. Algo así como cuando un preso condenado a muerte sabe que es su última comida. Los Ravenclaws de primer año bajaron lentamente las escaleras hacia las mazmorras, sabiendo exactamente lo que les esperaba. Harry prestó atención desde el principio de la clase, tomando notas mientras Snape hablaba de embotellar la fama y elaborar la gloria, hasta que finalmente Snape gritó, «McGonagall». Harry levantó la cabeza de golpe y reforzó sus escudos de oclumancia. Sin embargo, en lugar de leerle la mente, Snape empezó a hacerle preguntas. ¿Qué obtendría si añadiera raíz de asfódelo en polvo a una infusión de ajenjo? Harry se contuvo para no sonreír. Poción de la muerte viviente, señor. Harry sabía que se trataba de una poción de nivel NEWT, así que se alegró de haberla estudiado la noche anterior. Snape parecía irritado. ¿Dónde buscarías si te pidiera que me trajeras un besoar? Harry se dio cuenta de que Hermione había levantado la mano mientras él respondía, en el estómago de una cabra, aunque probablemente haya algunos en su armario por si alguien se envenena aquí. Hubo varias risitas ante ese comentario y las orejas de Snape se pusieron rojas.
5 puntos menos para Ravenclaw por tu descaro, McGonagall. ¿Cuál es la diferencia entre acónito y acónito nudo? Ninguna, señor, respondió Harry con frialdad, sabiendo muy bien que a estas alturas ya debería haberle ganado al menos 20 puntos a su casa. También se conoce con el nombre de acónito. Snape estaba ahora rojo como un tomate y se volvió hacia los demás alumnos. Bueno, ¿por qué no están todos copiando esto? Mientras los demás escribían las preguntas, Snape intentó pillar a Harry desprevenido y volvió a atacar su mente. Harry sintió el ataque más fuerte, pero aún así lo repelió, haciendo que el matón se tambaleara donde estaba por un momento, hasta que dijo, 5 puntos más para Ravenclaw, porque el señor McGonagall no parece creer que necesite tomar notas. 10 puntos menos para Ravenclaw, señorita Granger, creo. Ella sintió con expresión enfadada. Por hablar fuera de turno. Todos los estudiantes, tanto los de Ravenclaw como los de Hufflepuff, estaban furiosos cuando salieron del aula. Algunos de los Hufflepuff se acercaron a Harry y le dijeron que Snape debería haberle quitado 50 puntos. Tenían algo de tiempo libre antes del almuerzo, así que Harry le dijo a Hermione, voy a hablar con mi tía. Esto es ridículo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Hermione, como testigo del comportamiento de Snape. Harry sonrió porque ella no había utilizado el término, profesor, para referirse a ese asqueroso. Si quieres. Pronto se encontraron frente al aula de transformaciones, justo cuando la clase salía. Harry entró y dijo, profesora McGonagall, ¿podemos hablar con usted en su despacho? Minnie sonrió. Siempre sois bienvenidos, Harry. Hola, Hermione. Cuando estuvieron en su oficina, Harry dijo, en primer lugar, quiero asegurarme de que no le molesta que sea de Ravenclaw. Ella puso la mano sobre la cabeza rubia de Harry. Por supuesto que no. Yo, claro, esperaba que estuvieras en Gryffindor, pero Ravenclaw también es una casa honorable. Bien. Ahora, quiero saber qué pasó además de que le diste una bofetada a Snape anoche. Ella se rió entre dientes. Me temo que nada más que gritos que cayeron en oídos sordos. Creo que Snape tendría que matar a un estudiante en medio de un banquete delante del director. Hizo una pausa, no importa. Sé que acabas de llegar de pociones. ¿Cómo te ha ido? Horrible. Ese supuesto profesor se metió con Harry desde que empezó la clase. Intentó dejarlo en ridículo con preguntas sobre pociones de nivel NEWT, pero Harry las acertó todas. Minerva sonrió con orgullo. Pero le quitó puntos de todos modos. Y luego, Hermione se lanzó a una diatriba hasta que Minerva se levantó y abrió un armario para mostrar algo que Harry no había visto antes. Esto es mi pensadero. Lo conseguí hace 9 años mientras reunía pruebas contra Snape. El director, por supuesto, ignoró por completo las pruebas, pero yo sigo utilizando este maravilloso dispositivo. Harry, voy a poner mi varita en tu cabeza y necesito que recuerdes exactamente lo que ha pasado hoy en clase. Una vez que extrajo el recuerdo, llamó a un elfo para que trajera el almuerzo a la habitación mientras veían cómo se desarrollaba la lección. Minerva otorgó los puntos correspondientes a Ravenclaw y Hufflepuff por responder correctamente a las preguntas. También devolvió todos los puntos que Snape había quitado durante la clase. Dado que el director no hará nada para impedir que Snape incumpla flagrantemente las normas del colegio, lo haré yo. No se le debería permitir quitar y dar puntos. Pero no se lo digas a nadie. Gracias, tía Minnie, quiero decir, profesora McGonagall. De nada.
Añadiré tu recuerdo a mis pruebas. Lo llevaría al Consejo de Administración, pero Lucius Malfoy, que lo controla, se pondría del lado de Snape y amenazaría a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Conocimos a su hijo, dijo Harry. A medida que avanzaba la semana, Harry y Hermione eran los mejores en todas las clases, impresionando a Flitwick y Sprout. Harry tenía problemas para mantenerse despierto en historia de la magia durante la clase, así que dejó de prestar atención y leyó el capítulo que estaba repasando el profesor Binns. Defensa contra las artes oscuras habría sido una clase estupenda, divertida e interesante si no fuera por un pequeño detalle: el profesor. El profesor Quirrell, con su aula oliendo fuertemente a ajo y su miedo cada vez que se mencionaba cualquier tema relacionado con la defensa, hacía que la clase fuera insoportable. Su tartamudeo no ayudaba, ni tampoco el horrible olor que emanaba de su turbante. Harry estaba emocionado por tener su primera clase de transformación con la tía Minnie. No sabía que era una animaga, así que se sorprendió tanto como todos los demás cuando el gato se convirtió en ella. Inmediatamente comenzó su clase. La transformación es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderán en Hogwarts. Cualquiera que se meta en mi clase se irá y no volverá. Quedan advertidos. Harry nunca la había visto tan severa como cuando daba clase. Sabía que ni siquiera él podría salirse con la suya en su clase. Se alegró de ver la mirada de orgullo que ella le dirigió cuando convirtió su cerilla en una aguja unos instantes antes que Hermione. Les dio 5 puntos a cada uno mientras le sonreía. Nadie más consiguió ninguna reacción de sus cerillas. Al salir, oyó a algunos Slytherins, con quienes compartían clase, murmurar sobre los favoritos de la profesora, hasta que Draco, Crabbe y Goyle se acercaron a ellos. Apuesto a que la tía Minnie te enseñó a hacerlo justo antes de empezar la clase, dijo Draco. En realidad, dijo Hermione, Harry me enseñó a hacer ese hechizo en el tren. Él ya lleva años estudiando magia en Estados Unidos. No es asunto tuyo, Malfoy, dijo Harry. Vamos, Hermione. Juntos le dieron la espalda a Draco y empezaron a alejarse hasta que le oyeron decir, Petrificus, momento en el que Harry agarró a Hermione y los apartó a ambos de un tirón. Totalus. El hechizo golpeó una estatua cercana mientras Harry sacaba su varita de la funda y gritaba, Accio Varitas, haciendo que las 3 varitas se reunieran en su mano izquierda. Harry, gritó Minerva al salir y verlo apuntando con 4 varitas a 3 Slytherins aterrorizados. ¿Qué está pasando? Tu sobrino nos ha robado las varitas. Después de que intentaras petrificarnos por la espalda, dijo Hermione. El hechizo de Draco golpeó la estatua después de que lo esquiváramos. ¿Cuál es la varita del señor Malfoy? Preguntó Minerva. Después de ver que la varita de Draco había lanzado el hechizo de inmovilización, este afirmó, me robó la varita y me lanzó un hechizo. Profesora McGonagall, dijo Harry, ¿por qué no usamos su pensadero? Draco abrió mucho los ojos ante esa sugerencia. Minerva lo miró con su mirada más severa. Si admites ahora que los has atacado, perderás 10 puntos y tendrás castigo. Si tengo que sacar mi pensadero y se demuestra que los has atacado, perderás 50 puntos y tendrás 5 castigos. Tú decides, señor Malfoy. Se puso rojo de ira, pero sabía que lo habían pillado. Está bien. Lo hice, tía Minnie, y se marchó furioso con sus guardaespaldas. McGonagall le gritó, 15 puntos menos para Slytherin y castigo esta noche a las 7 limpiando los baños bajo la supervisión del señor Filch. Mañana,
durante el desayuno, le entregaré sus varitas al profesor Snape. Harry, dijo Minerva después de que Malfoy se marchara, ha sido una invocación impresionante. Me intriga saber por qué no has usado un hechizo de defensa contra él. Pensé que fingiría estar herido y que acabaría metido en problemas por culpa de su papá. Muy bien pensado, Harry. 5 puntos para Ravenclaw. Cuando llegó el sábado, Harry y Hermione pensaron que ya habían esperado lo suficiente para hablar sobre CADE. Con la ayuda de Penny, organizaron una reunión con la mayoría de los alumnos de Ravenclaw en la sala común a las 10:30 para discutir el tema. Harry comenzó nervioso. ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es un elfo doméstico? Algunos mogul levantaron la mano y la reunión comenzó. Hermione explicó lo que habían descubierto sobre el origen de su esclavitud. Muchos de los niños que tenían elfos se sorprendieron mucho al enterarse. Pero si es un contrato, dijo Cho, seguro que hay alguna laguna. Probablemente sí, respondió Hermione, pero no sabemos dónde está el contrato, así que no conocemos el texto exacto. Lo hemos buscado tanto en la biblioteca de Hogwarts como en la de la profesora McGonagall. Seguiremos intentando encontrarlo cuando podamos, pero por ahora nos gustaría centrarnos en 2 objetivos. Harry continuó, uno es informar a la gente y el otro es trabajar para que los elfos reciban un mejor trato. En ese momento, repartieron folletos con fotos de magos y de un elfo siendo golpeado, además de información. Mi papá tomó estas fotos en el callejón Diagon mientras estábamos de compras. El dueño del elfo lo estaba golpeando descaradamente en medio de la calle. Los tratan peor que a los animales, dijo Hermione con vehemencia, y nadie hace nada al respecto. Lo que queremos es formar una comunidad para promover los derechos de los elfos, dijo Harry. Hermione sacó 10 insignias de CADE, 2 sickles por afiliarse y te llevas la insignia. El dinero se destina a nuestra literatura. La profesora McGonagall dijo que si conseguíamos 10 miembros, nos patrocinaría para ser un club oficial de Hogwarts, explicó Harry. Entonces podríamos tener un pequeño puesto de información en el gran comedor y carteles en todas las salas comunes. Padma fue la primera en comprar una insignia, seguida de Penny, Cho, Michael, Terry, Anthony, Lisa Toppen, Marietta Edgecombe, Mandy Brocklehurst y Roger Davies. Otros se unieron también, pero esa fue la lista que le dieron a la tía Minnie. El domingo por la mañana, la mitad de Ravenclaw y algunos miembros de otras casas llevaban insignias de CADE. Algunos incluso enviaron folletos a sus padres. Hermione tuvo la idea de iniciar una petición para que el ministerio ilegalizara el maltrato a los elfos domésticos. Harry y Hermione estaban sentados en un puesto de información en el gran comedor cuando Malfoy se acercó a ellos, flanqueado por sus guardaespaldas, con uno de sus folletos en la mano y con aspecto furioso. Harry tenía una idea de por qué estaba enfadado Malfoy. Murmuró, nuevas chispas, para sacar su varita y luego la apuntó debajo de la mesa. Cuando Malfoy se acercó lo suficiente, Harry murmuró, Accio varitas. Los Slytherin ni siquiera se dieron cuenta de que las varitas salían volando de sus bolsillos y caían debajo de la mesa mientras Draco gritaba, ¿cómo os atrevéis a mostrar fotos de mi elfo? Harry y Hermione se hicieron los sorprendidos y Hermione dijo en voz alta, no teníamos ni idea de que tu padre era el monstruo que golpeaba a un elfo doméstico hasta dejarlo inconsciente en medio del callejón Diagon. Olvidando dónde estaba, Draco gritó, ¿cómo te atreves a decir eso de mi padre, asquerosa mestiza? 20 puntos menos para Slytherin por usar esa palabra, gritó Flitwick desde cerca. Malfoy palideció por un momento y se burló de Harry. Te reto a un duelo de magos esta noche.
Harry sonrió, sabiendo que el cobarde nunca lo haría. Claro, pero quiero que sea oficial y delante de toda la escuela. Veré si la profesora McGonagall puede patrocinarlo. Malfoy palideció. Yo, un hijo de un Skip como tú no es digno de un duelo de magos. Te prenderé fuego al puesto. Dijo con desdén mientras buscaba con arrogancia su varita. Harry y Hermione se echaron a reír al ver la expresión de horror y luego de comprensión en su rostro. Profesor Flitwick, llamó Harry, ¿podría venir un momento? Por supuesto, respondió mientras se acercaba. Hermione dijo, Draco acaba de amenazar con quemar nuestro puesto, así que nos preguntábamos si podría retener sus varitas y las de sus amigos hasta que terminemos aquí o se vaya él. Flitwick pareció pensarlo un momento. Teniendo en cuenta lo que le he oído gritar hace un minuto, les creo. Se volvió hacia los Slytherin. ¿Me pueden dar sus varitas? En realidad, las tenemos nosotros, profesor, dijo Harry. Conseguí invocarlas antes de que hicieran ningún daño. Flitwick estaba asombrado. ¿Las invocaste? Sí, respondió simplemente. La profesora McGonagall me informó de que ya había recibido formación previa, pero esto es increíble. Draco lo interrumpió. Nos vamos ya, profesor. ¿Nos devuelve nuestras varitas? Sí. Pero asegúrense de no usarlas contra otros estudiantes, especialmente contra los de Ravenclaw. Les entregó las varitas y los vio marcharse. Harry le dijo a su jefe de casa, los estadounidenses tienden a ser perezosos, y el hechizo de invocación es una herramienta maravillosa para la gente perezosa. Le dieron mucha importancia. Lo aprendí cuando tenía 8 años. Era uno de los hechizos más difíciles que nos enseñaban, pero en mi opinión merecía la pena. Desde entonces no he tenido que levantarme del sofá para coger el mando de la tele. ¡Qué suerte tienes!, dijo Hermione con una sonrisa. Increíble, comentó Flitwick. Me pregunto hasta dónde podríamos llegar si el ministerio nos dejara empezar a enseñar a los niños a una edad más temprana. Seguid así. Nos vemos luego. Y se despidió de sus alumnos. Hermione se volvió hacia Harry con ojos de cachorro. Tienes que enseñarme ese hechizo. La semana siguiente, Harry y Hermione continuaron estudiando juntos y siendo los mejores de sus clases. En un solo día, 5 alumnos de primer año les pidieron ayuda con sus clases. Eran Padma y Anthony, de Ravenclaw, Susan Bones y Hannah Abbott, de Hufflepuff, y Neville, de Gryffindor, todos ellos ya eran miembros de CADE. Decidieron reservar una hora al día en la biblioteca para reunirse en grupo y ayudarles con diferentes clases, solo los temas de la semana, no trabajar con semanas de antelación como hacían Harry y Hermione cuando estudiaban solos. Cuando llegó el momento de la primera clase de vuelo, todos los alumnos de primer año se presentaron. Hermione estaba muy nerviosa a pesar de que ambos habían leído algunos libros sobre Quidditch y volar. Harry intentó calmarla, pero fue en vano. Cuando Harry extendió la mano y dijo, arriba, su escoba se posó directamente en su mano. La de Hermione no. Simplemente rodó por el suelo como la de Padma. La de Neville no se movió en absoluto. La señora Och les enseñó entonces la forma correcta de agarrar la escoba. Harry se divirtió cuando la señora Och le dijo a Malfoy que llevaba años haciéndolo mal. Cuando todos estaban a punto de empezar a volar, Neville perdió el control de su escoba. Tras un vuelo aterrador, se rompió la muñeca y la señora Och lo acompañó a la enfermería, advirtiendo a todos que se quedaran en el suelo.
Malfoy aprovechó la oportunidad para robarle a Neville el remembral, que había caído al suelo. «Devuélvelo, Malfoy», gritó Harry. «O no te atrevas, McGonagall», dijo mientras se alejaba volando en una escoba. En un segundo, Harry tenía la varita en la mano. Accio, remembral. Draco lo agarraba con tanta fuerza que se vio arrastrado y cayó de su escoba, que estaba a 1,5 metros de altura, antes de soltar la esfera, que voló directamente a la mano de Harry. Después de gemir de dolor, Crabbe y Goyle se acercaron a él, pero parecían completamente inseguros sobre qué hacer. Hermione quería ayudar a Draco, pero Harry dijo, no puede estar muy mal si puede gemir así. Está fingiendo. Además, ya sabes lo que te diría si intentaras ayudarlo. En ese momento, la señora Och entró sola e inmediatamente se fijó en Draco, que estaba en el suelo. Se puso roja como un tomate. Estaba furiosa. Corrió hacia él gritando, les he dicho que no usen las escobas. No tendrán otra clase de vuelo en esta escuela, tendrán castigo limpiando todas estas escobas cuando la señora Pomfrey diga que están bien, y voy a recomendar que nunca se les permita usar una escoba, además de prohibirles jugar Quidditch de por vida, por si acaso se les ocurre volver a jugar. El resto de la clase se echó a reír mientras Draco salía cojeando, aparentemente con un esguince en el tobillo, junto a la señora Och.